Bueno, les estaba diciendo, pero me estaba hablando yo solo. Este, el problema empezó la clase pasada con lo de cuando empezamos a ver cosas de simetría. Entonces vamos a ir más lento ahorita para ver lo de simetría, pero nada más vamos a ver lo básico. Simetría es algo muy, muy, muy extenso. Simetría se basa en la parte matemática en algo que se llama teoría de grupos. Entonces, para ver teoría de grupos necesitamos un curso completo de 6 meses. Y luego después de ver teoría de grupos, luego se necesita ver lo de simetría otros 6 meses. Y en especial hay simetría molecular y simetría en estado sólido. Entonces es un tema muy, 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 muy extenso. Pueden hacer doctorado nomás en estas cosas de simetría. Pero vamos a ver todo nada más por encimita, así lo más fácil y lo más simple que se pueda, nada más para identificar los tipos de orbitales. ¿Va? Entonces, de la clase pasada empezó el problema cuando empezamos a ver eso de las rotaciones. Entonces vamos, le voy a apuntar aquí lo básico de simetría, nada más para identificar los tipos de orbitales moleculares. Um, pues qué bueno que pusieron hola porque si no, ni cuenta me doy, ¿eh? Va. Entonces, lo voy a borrar aquí. ¿Qué creen que está lloviendo en mi casa? A ver si no se nos va la luz. Entonces, la primera parte es para identificar si es un sigma o un pi. Entonces, vamos a escribir una operación de simetría. Este de aquí le vamos a llamar el operador de rotación. Se escribe con la letra C. Generalmente, en matemáticas, cuando es un operador se le pone un gorrito. Eso indica que es un operador. Y ese un operador, estos operadores de simetría lo que hacen es transformar las coordenadas de una o la posición de una a otra o las coordenadas. Pero en general hay algo que se llama notación de Schoenflies. Ajá. Y en esa notación no se utiliza el gorrito, nada más se pone C. El C indica rotación en contra de las manecillas de reloj. Manecillas del reloj. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para esta C? ¿Cuántos grados vamos a rotar? Se escribe en sí CN. Y CN en realidad significa 2pi entre n. Por ejemplo, este está en latín, ¿eh? No crean que no sé escribir ejemplo, es example gratia. Ejemplo, entonces, eh, si escribimos C2, ¿cuánto sería 2pi entre 2? Pi. Ah, bueno, ya al menos sí sé que me están escuchando, ¿no? Entonces, 2pi entre 2 y en grados, ¿cuánto es pi nada más? ¿A cuántos grados equivale? 180. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Si escribimos C2, escribimos un giro de 180 grados. Ajá. Entonces, voy a dibujar o voy a pegar una
imagen que tengo, que debería de ser una, esta no me acuerdo ni de dónde la saqué. De algo que podemos rotar. Es más, algo, vamos a empezar con algo sencillo que ya vimos. Esto que estoy pegando representa una molécula de agua. ¿Va? Entonces a esa línea negra que se ve, esa le ponemos el eje. Le voy a poner aquí, es más, le voy a poner Z. Y la pregunta es, así como está, ¿esa molécula tiene un C2? ¿O no tiene C2? ¿Cómo le hacemos para reconocer? Vamos a poner etiquetas aquí A y B. Este representa un hidrógeno. No, mejor le vamos a poner hidrógeno 1, hidrógeno 2 y oxígeno. Esta está representando a la molécula del agua. Entonces, así como está, si aplicamos un C2, significa un giro de 180 grados en contra de las manecillas del reloj, donde lo vemos desde el lado positivo del eje. Entonces lo vemos desde arriba, y si lo vemos desde arriba y giramos 180 grados, H1 pasaría a la posición H2 y H2 pasaría a la posición H1. Entonces, al aplicar el giro al aplicar la operación de simetría C2, nos quedaría que H2 y H1. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes ven cómo gira? O sea, en su mente pueden ver qué es lo que está sucediendo, que gira 180 grados. ¿No hay nadie confundido con esto de los giros hasta ahorita? ¿Están de acuerdo en lo que escribí? Que ahora queda en la posición H2, queda en H1 y H1 queda en H2 y el oxígeno queda en el mismo lugar. ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces, si eso ocurre, si queda un átomo en una posición equivalente del otro átomo, como los átomos son indistinguibles, todos los hidrógenos son lo mismo, nuestra idea es nada más son etiquetas que nosotros le ponemos, a eso se llama que sí tiene esa operación de simetría, dice sí tiene ese 2. ¿Por qué? Porque queda de una forma invariante. La molécula del agua queda invariante al aplicar el C2. Entonces aquí decimos sí tiene. Ahora vamos a ver si tiene C3. Voy a pegar acá. Ya nada más le voy a borrar esto. C3. Entonces, ¿tiene C3 o no tiene C3? ¿Qué opinan? ¿Sí tiene o no tiene? A este le vamos a poner en Z. C3 en Z. ¿Tiene o no tiene?
No hay ninguna opinión o no veo nada en el chat que entre. Andrea dice que no tiene. ¿Los demás? Tiene porque pues dejaría, ¿no? A ver, ¿qué significa C3? C3, ese es igual a C 2 pi entre 3. Esto en grados es un giro de 120 grados. Ay, 120 grados. Entonces, 120 grados. Vamos a ver la molécula desde arriba si quieren. Es esta misma, pero la vamos a ver desde el eje Z. Entonces quedaría así. X y Y Z está apuntando hacia nosotros. Entonces, el oxígeno quedaría aquí y los hidrógenos estarían aquí. Ajá, estamos viendo la misma molécula del agua desde arriba, desde el eje Z. Y luego la vamos a rotar 120 grados. Entonces voy a dibujar la rotación con un azul más claro. Al rotar 120 grados, ahí le voy a poner hidrógeno 1, hidrógeno 2, y tras la rotación y hacer el giro de 120 grados, que aquí son 120, nos quedaría hidrógeno 1 en esta posición e hidrógeno 2 en esa posición. ¿Están de acuerdo que al hacer la rotación viendo desde arriba se vería así? ¿O no están de acuerdo? ¿Hay alguien que esté confundido ahorita al ver el diagrama de la rotación? ¿Todo les está quedando claro que cómo se ve desde arriba? Va, bien entonces. Entonces, como H2 no quedó en la posición de H1, decimos no tiene C2. Perdón, C3. Entonces C3 no hay. C2 sí hay, porque H1 queda en la posición de H2 y queda invariante, se ve exactamente igual, pero C3 no. ¿Me podrían decir si tiene C4? C4 sí tiene. La molécula del agua tiene C4. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. A ver, vamos a revisar. Aquí estamos viendo otra vez la molécula del agua desde arriba. La pregunta es, ¿existe C4? Al aplicar un C4, tenemos X y Y. En el centro tenemos la molécula de oxígeno y en las orillas tenemos hidrógeno.
hidrógeno. Ah, perdón. Estoy dibujando lo mismo. Ahí ya no. Eso no va. ¿Va? C4 significa 360 entre 4. Ese es equivalente a 90 grados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? C4 90 grados. Si la giramos 90 grados en contra de las manecillas del reloj, o sea, sí, así, giro en contra de las manecillas del reloj. No me digan que ya no saben cuáles son las manecillas, que utilizan puro digital. ¿Va? Entonces, quedaría desde arriba H2 y H1. ¿Sí? ¿Es exactamente igual al dibujo original o no, o es diferente? El, Al aplicar el C4 es diferente. Entonces no es invariante, es variante, es diferente. Conclusión, ¿tiene C4 o no tiene C4? No, entonces no, tampoco hay C4. Entonces la molécula del agua sí tiene, sí tiene C2 y no tiene C3 ni C4. ¿Va? ¿Ya queda claro cómo determinar si existe C1, C2 y C3 y así? ¿Alguien está... A ver, si alguien está confundido, de una vez diga... Pongan un punto, como la vez pasada. Pongan un punto si están confundidos, que no entienden cuál es el... Cómo determinar si existe C1, C2, C3, etcétera. Vale, pues ya está más claro. Ahora, no, no, Elena. Puede ser el eje Z, el eje X, el eje Y o incluso puedes escoger otro. Pero se escoge, por ejemplo, en este caso yo escribí C2Z. Pero si nada más dice C2, eso indica que está tomando el eje de mayor simetría o el eje donde sí hay. Ajá. Entonces, en este caso, tomamos Z. Pero puede ser otro. ¿Va? Si lo pones en X, por ejemplo, no tiene ningún C2X, ni ningún C2Y, ni nada. O lo pones en X o en Y, ninguno de esos dos. Solamente en Z ahorita funciona. Por eso escogí Z. Pero puede ser cualquiera. ¿Va? Entonces la vez pasada alguien dijo, si es simétrico, es así. Cuando dicen simétrico, se refiere a este tipo de operaciones, ¿va? Entonces ya llegamos ahí el C2, C2 y C2, C3 y C4. Ya hasta ahí ya entendimos. Ahora, hay otra operación de simetría que se escribe con la letra griega. Dejen paso esto para acá. Eso fue rotación. Y luego vamos a ver otro que se llama espejo. El espejo se escribe con la letra griega sigma. El sigma es un operador, pero en la notación de Schoenflies se escribe nada más sigma sin el gorrito de operador, pero sigue siendo un operador. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si yo
tengo la molécula de agua. Igual dejen la copia y la pego. Y pongo, le vamos a poner a esta misma, este mismo eje, le vamos a poner Z, y al eje que está sobre el plano le vamos a poner igual Y. Y, y hacia nosotros, apuntando hacia nosotros, está X. Pero déjenme ver cómo lo dibujo. Exactamente hacia nosotros está X, viendo hacia nosotros. ¿Va? ¿Qué pasa si yo hago un espejo que se encuentre exactamente en el plano YZ? Entonces, en el plano YZ, al espejo que se encuentra en el plano YZ, se le conoce también como el espejo sigma X. ¿Por qué? Porque refleja todo lo que esté en el plano, en el eje X. ¿Va? ¿Esa operación de simetría existe en la molécula del agua? ¿O no existe? Sigma X o sigma X, YZ, ¿existe en la molécula del agua o no existe? Pero a ver, pregunta. La operación sigma X, también conocida como sigma YZ, que es un espejo, ¿existe en la molécula del agua o no existe? Los demás, a ver. ¿Me podría repetir, por favor, profesor? ¿La pregunta o qué cosa? ¿Qué? Pregunta. La operación de simetría espejo sigma YZ, o también conocida como sigma X, ¿existe en la molécula del agua o no existe? Elena dice que sí, y ya todos los demás que han puesto opinan que no. A ver, este espejo está exactamente sobre
Edith también dice que sí. El espejo está exactamente sobre el plano YZ. Y refleja todo lo que se encuentre en el eje X. Ponemos el centro del oxígeno exactamente en el centro del eje del eje cartesiano. Entonces la parte que está atrás lo voy a hacer desde arriba. Voy a dibujar otra vez el espérenme. Sería así. Entonces sería X, Y, el oxígeno, el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2, y Z está viendo hacia nosotros. Z está viendo hacia nosotros. Y el plano está exactamente en YZ, quedamos. En el plano YZ. O sea, ahora el espejo quedaría como si lo viéramos de filito a nosotros. Si se dan cuenta, el hidrógeno, la parte de abajo del hidrógeno, que es esta de aquí, se ve reflejada en la parte de atrás del hidrógeno. Y es exactamente igual. Luego el hidrógeno 2, la parte de atrás se ve reflejada en la parte de adelante. Y para el oxígeno pasa lo mismo. La mitad del círculo se ve reflejada aparte en la mitad de atrás. Entonces, ¿tendría operación de simetría? Sí. Entonces, sí hay ese sigma X. Sí tiene sigma X. Ajá. Siguiente pregunta. Tiene esta molécula del agua tendría operación de simetría sigma Y, que eso sería igual a sigma XZ. Tiene esa operación de simetría sigma Y, o sea, espejo. Andrea dice que sí. Elena dice que sí. A ver, ¿quién más? Somos bastantes. O sea, somos 38 y participan muy pocos. Ok, vale, entonces sí, conclusión sí tiene. ¿Por qué? Ese espejo estaría exactamente de filito viendo de nosotros. Si ponemos H1, perdón, H1 y H2, la parte, ajá, la mitad está el espejo está exactamente viendo en el plano XZ, o sea, como si estuviera exactamente viendo hacia nosotros,
y refleja H1 y H2. ¿Sí? Siguiente pregunta. Entonces, si tiene sigma y. Siguiente pregunta. ¿Tiene sigma z? ¿O no tiene sigma z? Sigma z es igual al espejo que se encuentra en XY. Oscar dice que sí tiene sigma z, o sea, si ponemos un plano espejo sobre X y Y, que esté en X y Y, ese plano espejo va a reflejar el eje Z, o sea, lo que está arriba en el eje, en el eje Z, se va a ver reflejado en el, lo que está abajo del eje Z. Sí, lo que dice, pregunta Isaac, ahora la mitad es desde el centro del oxígeno, siempre ha sido desde el centro del oxígeno. Entonces, el espejo está sobre el plano XY y va a reflejar el eje Z. Eso significa sigma Z, refleja el eje Z. La mitad del oxígeno pasa exactamente por la mitad del oxígeno. Está un plano, un espejo horizontal que está sobre XY. X está viendo hacia nosotros y refleja el eje Z. El eje Z se ve reflejado, la parte de arriba con la parte de abajo. No, no se ve reflejado. Y como no se ve reflejado, entonces no tiene sigma Z. Eso no ocurre. Ajá. A ver, creo que tengo otras imágenes igual y se ve un poco así girada y está como en 3 dimensiones a lo mejor. Dibuja en 3 dimensiones. Ah, a ver, entonces de la última que pegué. La primera se ve que tiene un C2 y aparte tiene el espejo. Y ese espejo sería el espejo en X, así como pintamos el eje en X. El segundo sería el espejo en Y. Espérenme, estoy mal. El primero sería el espejo en Y. El segundo en X. Y el tercero también es en Y. Ajá. Nada más que está con otra orientación. ¿Sí queda claro? El eje sería, los ejes estarían así. Sería en Z.
en Y y digamos así sería X. ¿Va? ¿Queda claro? Entonces no hay espejo en Z. Esa ni siquiera está dibujado ahí porque el espejo en Z no existe. O sea, la parte de arriba no refleja la parte de abajo. ¿Va? Sale. Pues ya se nos está yendo la clase. No esperaba dar pura simetría. Pensé que iba a ser más rápido. Va, vale. Entonces ahí está. Esas son las dos operaciones de simetría más básicas. Luego, entonces viene la inversión, que se representa con la letra I. En notación de Schoenflies. La inversión es igual a un C2 en X por el sigma en X. O sea, en la misma... O lo podemos hacer en Z mejor. Para verlo desde arriba. O sea, quiere decir que van a aplicar las dos operaciones seguiditas. ¿Sí? Ahora, entonces dijimos que los orbitales tienen cierto nombre. Vamos a regresar a lo que vimos la clase pasada. Si vamos a regresar aquí de donde están los garabatos, donde hay una paloma de color rojo y ahora una rosa, ¿lo ven todos y lo ubican? Aquí está la flecha, aquí vamos a empezar. Sí. ¿Vale? Entonces la conclusión de la clase pasada es: si el orbital tiene una operación de simetría C2, o sea, giro de 180, se le llama sigma. Sigma. Ajá. Este sigma no tiene que ver con el otro sigma que tiene un conito. Este conito, este sigma en Z, se llama sigma porque sigma es la letra griega S y en alemán Spiegel significa espejo. Espejo, entonces sigma, le pongo el cono para que se vea ahí que es operador. Sigma es la letra griega S de Spiegel, que es espejo. Si quieren pueden empezar ustedes espejo en vez de decir espejo. Hasta ha de tener la misma raíz Spiegel y espejo, piensa. Entonces, esto que acabamos de ver, el espejo es letra sigma. Pero acá arriba, ese es el sigma, que el que está en círculo rosa, este sigma indica el tipo de enlace. Entonces, si el enlace molecular tiene C2, perdón, se le llama sigma. Si no tiene C2, se le llama pi. Vamos a ver el ejemplo de la clase pasada. O es más, vamos a ver otro ejemplo diferente. Si tenemos dos orbitales no me acuerdo si se pueden hacer círculos en este programa. Sí. Si tenemos dos orbitales de hidrógeno, vamos a escribir acá abajo para no hacer más. Dos orbitales de hidrógeno, 1s entonces ese es 1s y 1s
de hidrógeno, pintamos un eje así, y luego la pregunta es enlace sigma o enlace pi. ¿Qué tipo de enlace? ¿Sigma o pi? Sigma. Sigma. ¿Por qué? Sí, al aplicar la rotación en contra de las manecillas del reloj C2, la parte de arriba de la esfera es equivalente a la parte de abajo de la esfera, de los orbitales. Entonces, conclusión, el enlace es sigma. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vimos otra cosa que tiene que ver con eh, con la fase. Ahora vamos a ver uno que sea pi. Voy a repetir este de acá arriba. Y lo vamos a explicar. Lo voy a poner aquí abajo. Vimos que en el carbono, además voy a copiar todo lo que vimos la clase pasada. Vimos que estos diagramas que puse aquí, ay, eso es una molécula de este tipo. Más bien es esta molécula dibujada con otra notación. Entonces vamos a ver los enlaces verdes, que son orbitales p puros. PZ puros. Y quedamos que esos tienen una fase. ¿Cierto? Y por tener una fase tienen un signo más y un signo menos. Si rotamos el C2, la parte positiva queda en la parte negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces, como no tiene C2, ya no se llama enlace tipo sigma. Se llama enlace tipo pi. Ajá. Si sí tiene C2, se llama sigma.
Y si no tiene C2, se llama pi. ¿Va? Enlace tipo pi. Tiene C2, se llama sigma. No tiene C2, se llama pi. ¿Va? Que escribimos aquí en la clase pasada. Está escrito aquí donde le estoy borrando las flechas y todo eso. Esas flechas que escribí. Si tiene C2, se llama enlace sigma. No tiene C2, se llama enlace pi. Ajá. Y recordar, no confundir el operador de simetría espejo, que se simboliza con la letra griega sigma, Spiegel, de espejo, con enlace tipo sigma. Ajá. Porque la operación que se utiliza es C2, rotación, para identificar. Ajá. Vale. Hasta ahorita dudas para distinguir sigma y pi. No. Profe, entonces Sí. para que tenga Para que C2 tiene que quedar igual. Exacto, tiene que quedar igual. O sea, a eso se le llama invariante. Tiene que quedar invariante. Tras aplicar la operación de simetría C2, o sea, de rotación, tiene que quedar invariante. A ver, voy a... Es que luego prendo la cámara y ya no, a ver, voy a apagarle aquí la... A ver, vamos a ver más... Ahí me pueden ver a mí, ¿no? ¿Sí me pueden ver o no me pueden ver? Sí. Va. Sí, sí, profe. A ver, este de aquí es un cilindrito de metal. Ajá. Y vamos a pensar que este lápiz que tengo es el eje. Ajá. Si yo le aplico un C2 al cilindrito como está, ¿tiene C2 o no tiene C2? Así. El C2Z, que digamos que este lápiz está en Z. Sí. Sí. Sí tiene. ¿Por qué? Porque yo lo voy a rotar este cilindro. Espérenme, es que creo que tengo mucha luz atrás. Igual y no me ven. Y no ven nada. Así. Y también yo necesito hacer esto más grande para ver qué es lo que estoy haciendo. Qué es lo que ven ustedes. Ese cilindrito y este es el eje Z. Y lo voy a pasar aquí en medio. Que es el eje Z. Ajá. Y lo voy a rotar 180 grados. ¿Queda igual? ¿Queda invariante o no queda invariante? Queda invariante. Queda invariante. Entonces, sí tiene operación de simetría C2 en el eje Z. Ahora voy a asumir que este es el eje Y. No puedo atravesar el cilindro de metal, ¿no? Pero que pasa exactamente en medio. ¿Tiene C2 o no tiene C2? Sí, C2 es un giro de 180 y al girarlo queda exactamente igual. ¿Sí? Al girarlo queda igual. Ahora, y además el giro es sobre el eje Z, ¿no? O sea, lo giro, sobre el eje X lo giro y queda igual. Lo giro y queda igual. El otro era así. Lo estoy girando sobre este eje así. Ahora vamos así. Ya vimos apuntando hacia ustedes, apuntando hacia arriba, que era Z, X y Y. Ahora vamos a ver Y. Si yo lo giro 180 grados, ¿queda igual o no queda igual? También, ¿no? Así. Si lo giro en el eje Y. Pero el lápiz supongan que está exactamente en el centro, ¿no? No puedo atravesar. Sí,
Sí, queda igual entonces. Queda igual, entonces queda invariante, y como es invariante, sí tiene operación de simetría C2 en Y, ¿vale? Sí. Creo que debía haber puesto esto en la otra pantalla para que las otras personas vieran este lo del YouTube. Se ve, va. Entonces, en Y, sí tiene el C2. En X también tiene el C2. Y en Z también tiene el C2. ¿Va? Ahora lo mismo podemos hacer con el espejo. O sea que, se imaginan, voy a agarrar este disco como si fuera el eje Z. Entonces, si ustedes reflejan este cartón, este es como si fuera el plano. Ajá. Entonces, si, si lo ven así, la parte de la izquierda se refleja en la parte derecha. Entonces, sí tiene ese espejo. Si lo ven así, a la mitad, también, ¿verdad? Si atravesara el cilindro con este papel y fuera un espejo, la parte de arriba también se refleja en la parte de abajo. Entonces, sí tiene. Y si reflejara el espejo, el cilindro, con la parte de atrás, pero ahora con el plano acomodado también se refleja. Entonces sí tiene todos esos espejos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el mouse. El mouse, si lo veo así en vertical, ¿tendría espejo o no tendría espejo? Donde el giro de espejo está así. Perdón, el giro sería así. ¿Tendría C2? Sí. Pues no, fíjense que lo giro en C2 y miren cómo queda. Ya no ven la parte roja. Y lo giro y no, ¿verdad? Entonces no tiene C2. Lo giro 180 grados y no se ve nada. Ahora sí, si lo giro C2 180 grados, ¿queda invariante? No queda oriental. No, porque lo giro Queda invariante. y entonces cambia, ¿cierto? Entonces no tiene C2 en X. Al girarlo, ya cambió. Ahora en esta dirección, en Y, ¿tiene C2? No, tampoco. Tampoco, porque lo giro y la parte de la rodita quedó abajo y la parte de esta parte queda abajo. Ajá, entonces no tiene ningún C2. ¿Va? Pero ¿qué pasaría con el espejo? Si yo le pongo un espejo aquí exactamente así, a la mitad, la parte de la izquierda sí se refleja en la parte de la derecha. Entonces sí tiene ese espejo. Vamos a ver otro espejo. ¿Este espejo lo tiene o no lo tiene? No. No. No lo tiene. Pues ya vimos así sí lo tiene, así sí, y nos faltaría así, No. tampoco lo tiene. Entonces, la única operación de simetría que tiene este mouse es este espejo. ¿Va? ¿Queda ya más claro esto de simetría? Sí. Va, entonces vamos a regresar a ver con los orbitales. Espero que sí puedan ver mi pantalla. ¿La están viendo? Sí. Ah, vientos. Genial. Eso me ha tranquilizado. Si no iba a ser un reloj otra vez. Entonces, al aplicar la rotación, vamos a continuar aquí en donde está los orbitales tipo PZ puros. Verdes.
al aplicar el C2, que es la rotación, queda claro que la parte positiva queda en la parte negativa, ¿verdad? O ya están dudando. Si aplicamos el C2, la parte positiva queda en la negativa y al rotarlo entonces ya no queda igual, queda diferente. Y al quedar diferente, no tiene C2. Como no tiene C2, a ese tipo de enlace le llamamos enlace tipo pi. ¿Va? ¿Dudas de cómo distinguir un enlace tipo pi y un enlace tipo sigma? Vamos a ver rápidamente. Ay. El otro orbital que está ahí en esa molécula, la otra vez, de hecho lo voy a copiar de acá arriba, la otra vez ya lo analizamos, pero creo que no quedó claro. Entonces esa molécula que está pintada del lado izquierdo, que es, ¿cómo se llama? Esto volvió a pegar. Perdón. Entonces, esta molécula con doble enlace y dos carbonos, que es el eteno, es un alqueno, tiene también enlaces con los orbitales sp2 que estoy dibujando acá hasta la derecha, que son los que pegué. Tiene una parte positiva en los lóbulos y una negativa. Sobre ese eje, si la giramos 180 grados, ¿tiene C2 o no tiene C2? Sí, sí tiene. Entonces ese enlace tipo sigma. Ya, está muy fácil ya, ahora sí ya distinguieron entre si es sigma o pi. Muy bien. Ahora quedamos que hay otra descripción. Decimos que es G, si es Gerade, que viene del alemán, que significa par. Y un Gerade que es Gerade, y un Gerade impar. Eso debe a que la función es simétrica, antisimétrica y hay unas cosas matemáticas ahí dentro y por eso se llama par impar. Pero no vamos a andar en esa parte matemática ahorita, no vamos a verlo todo más superficial. Entonces, se dice si es Gerade, si tiene operación de simetría y de inversión. Si sí la tiene y esta un Gerade no tiene. Bueno, estoy escribiendo todo raro. A ver. Vamos a borrarle. Gerade sí tiene inversión. Un Gerade no tiene inversión.
Entonces quedamos que la inversión es C2 por sigma en el eje, en el mismo eje. Ajá. Entonces vamos a analizar nuevamente los enlaces de arriba. Ya sabemos que es pi. Ahora queremos analizar si son G o son U. Sí, inversión. Otra forma de escribir inversión, aquí escribí con C2 y sigma X, pero también inversión es igual a cambiar. Es que no quiero meterme en cosas matemáticas, pero cambiar las coordenadas. Tenemos la inversión y tenemos X, Y y Z. Y al aplicar la inversión nos va a dar menos X, menos Y, menos Z. Así. En realidad está ahí, el operador es esta matriz. Bueno, ya la voy a escribir, no está tan difícil. Y ahorita ya, yo creo que ya saben operar matrices. Menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Ajá. Entonces, eso quiere decir la inversión. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo es que al vector de X, de las coordenadas, le invierte todos los signos. Y eso se hace con esta matriz. O sea, la inversión es esta matriz. Pero no quiero ahorita ahondar en cosas matemáticas. Quiero nada más que lo entiendan con los puros giros, con su mente. No necesitamos ahorita ahondar tanto. ¿Va? Entonces nada más con el C2 y el sigma. A ver, entonces vamos a pasar. Aquí en los orbitales, aquí donde estoy poniendo la flecha roja. Primero aplicamos el C2. En la dirección X. A esta le vamos a llamar X. Entonces, al aplicarle el C2, es más, esto lo voy a borrar. Porque quiero, ya se le fue el color, me equivoqué y... ¿Sí? Tras aplicar el C2,
eso quedaría así, ¿cierto? Esta flecha indica, esta flecha, con esa flecha de aquí, del medio, me estoy refiriendo a que aplicamos el C2 en, le pusimos X, en X. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Al aplicar el C2 sucede, se queda así. Luego dice que tenemos que reflejar el eje X, porque la siguiente operación para hacer la inversión es el C2 y luego el sigma en X. Entonces tenemos que reflejar. Entonces voy a copiar esta última. Entonces, tras aplicar esta flecha no se puede utilizar. Tras aplicar el sigma en X, quiere decir que vamos a reflejar el eje X. Nos quedaría así, ¿cierto? Porque estamos poniendo un espejo aquí en X, que está reflejando el eje X. ¿Va? ¿Están de acuerdo que ese espejo queda así? Entonces, ¿qué me dirían? ¿La figura inicial es exactamente igual a la figura final? No, porque los lóbulos están invertidos. El signo de los menos ahora quedaron para arriba al aplicar la rotación y el espejo, o sea, la inversión, quedaron para arriba. Conclusión, este tipo de enlace sigma, este tipo de enlace pi, sería que U o G. Entonces sería pi U. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya todo bien? Pi U. Ahora vamos a ver el otro que, por ejemplo, este. Ahora, algo que se puede, vamos a hacer otro ejemplo rápido con este mismo para ver la inversión. Si no pueden, si se les hace en su mente muy complicado hacer el C2 y luego el espejo, lo que pueden hacer es cambiar las coordenadas de X a menos X y de Y a menos Y y de Z a menos Z. Eso quiere decir en la diagonal, exactamente en la diagonal de todas las coordenadas en 3 dimensiones, cruzar. Que es lo que les dije la vez pasada de la antípoda. Si se les hace muy complicado mentalmente hacer el C2 y luego el espejo, lo que tienen que hacer es ver la diagonal. Y si en la diagonal
el signo es el mismo, gerade o G. Si el signo es diferente y es exactamente todo igual, un gerade. O sea, no, eh, no tiene centro de inversión. En este caso, viendo desde la diagonal, luego vemos que no tiene centro de inversión. Entonces, no tiene no tiene centro de inversión. Por lo tanto, es un gerade. U. ¿Sale? De ahí queda claro cómo encontrar el centro de inversión rápidamente. Hay dos opciones, o lo giran y aplican el espejo, o la segunda opción en diagonal, en las diagonales en 3 dimensiones. ¿Dudas de cómo detectar si tiene centro de inversión? No, muy bien. Ahora, siguiente, ¿cómo determinamos si es, por ejemplo, en este otro ejemplo pusimos dos enlaces en el que está aquí abajo donde estoy poniendo la flecha? Hay dos enlaces, eh, 1S, ¿va? Entonces, ¿tiene centro de inversión? Le voy a borrar eso que le puse C2. Ya con lo que hemos visto, ¿tiene centro de inversión o no tiene centro de inversión? Elena dice que sí, los demás. Sí, sí tiene centro de inversión. Por lo tanto, por lo tanto, como sí tiene centro de inversión, le llamamos G. Y inicialmente dijimos que era un enlace tipo sigma, porque tiene C2. Entonces, este es un enlace sigma G. ¿Vale? ¿Dudas? Esa pregunta de que todos los sigmas son G, muchas personas se la hacen, pero no. Eso es falso. Ahora, en este ejemplo sí resultó que el sigma es G y que el pi es U, pero no es así. Es independiente porque son dos operaciones de simetría distintas. Ahorita podemos ver un ejemplo. De hecho, la vez pasada empecé con un ejemplo muy complicado porque estaba al revés. Y por eso no le dije, no, ¿saben qué? Y ya falta muy poco tiempo, mejor vamos a pararle aquí y ya les explico la siguiente clase con más calma por esa razón. Sí, sí puede haber sigma U y sí puede haber sigma G. No escuché quién estaba hablando en el chat. Bueno, no en el chat, sino estaba su voz. Escuché la voz de alguien, pero ya no. Ah, yo, profe. Sí. ¿Y ahí cómo aplicaría la diagonal? En este último caso, Sí. pasas X a menos X. O sea, escoges un punto en X. Voy a escoger este punto aquí. Y pasas por el centro. Entonces aplicas en diagonal. ¿Hay un punto equivalente en ese punto, sí o no?
Ya cambié menos X y menos Y. O sea, voy a pintar con gris los ejes. Le voy a poner a ese para hacerlo diestro como lo estuvimos haciendo. Este sería este sería Z, esto sería y X está viendo hacia nosotros. Ajá. Entonces, Y pasó a menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Con esa diagonal rosa que pinté. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y pasa a menos Y, que es aquí, pasa a menos Y. Y es allá. En ese. Y efectivamente hay un punto equivalente. Un punto exactamente igual. Ese color rojo y azul no significa nada, no significa la fase. Esa vez nada más lo dibujé para ejemplificar arriba y abajo en ese momento. Pero no significa ninguna fase. Todo el orbital ese tiene. Toda la parte no tiene fase. Ajá. Y luego del otro orbital, si empezamos por ejemplo arriba y abajo, para cambiar. O es más, vamos a hacerle igual, la misma diagonal. En la misma dirección. Entonces la parte de abajo, también Y, también tiene un equivalente en menos y X en menos X. Entonces, como en esa diagonal, sí y en Z también, nada más bueno, perdón, en X, en Y y en Z, en los tres tiene. Como tiene un equivalente, decimos que es invariante, entonces en consecuencia sí tiene operación de inversión. Entonces aquí voy a escribir. Sí tiene operación de inversión. Por lo tanto, es Gerade. Ajá, y entonces sigma, el enlace es tipo sigma sub G. ¿Sí? Y la clase pasada también mencioné que si tiene un asterisco, por ejemplo, sigma asterisco quiere decir de antienlace. Pi asterisco antienlace. Si es sigma, quiere decir que es de enlace. Ajá, si no tiene asterisco es enlace. Si tiene un asterisco es antienlace. ¿Sí? Entonces podemos tener U o G si tienen inversión. Y podemos tener pi o sigma si no tienen inversión. Ejemplo rápido, ya se acabó el tiempo, pero hicieron una pregunta que no respondí. Entonces quiero retomar rápido. Este ejemplo lo vimos la clase pasada, pero me doy cuenta que no quedó claro. Me preguntaron, ¿todos los sigma pueden ser pi o todos los sigma pueden ser Gerade o pueden ser un Gerade o así? Y les dije no eso no es una restricción. Aquí si se fijan en esta molécula de meteno, eteno, que son dos carbonos con enlace pi. Si se fijan, el hidrógeno está unido el hidrógeno tiene un enlace S, está unido
orbital sp2, que es un híbrido. Entonces voy a dibujar ese enlace, que donde puse las flechas del carbono con el hidrógeno. Entonces otra vez aquí abajo, el carbono está unido con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un orbital S y el carbono tiene un orbital sp3. Si vemos sobre el eje X, ¿qué es ese? ¿Tiene C2 o no tiene C2? Entonces, sí tiene C2. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? ¿Sigma o pi? Sigma, con S, acuérdate, Elena. Por eso es sigma, Spiegel, de espejo. Espejo. Ah, eso. Con S, no con Z. Entonces, sigma, enlace sigma. ¿Va? ¿Tiene centro de inversión o no tiene centro de inversión ese enlace? ¿Sí tiene o no tiene? A ver, vamos a seleccionar el punto A y lo vamos a cruzar en la diagonal al punto B. ¿El punto A es equivalente al punto B? No, no es equivalente porque para empezar ya es otro tipo de orbital. Tiene, originalmente era S y ahora ya quedó en un sp3. Entonces es totalmente diferente. Como es totalmente diferente, no tiene centro de inversión. Y como no tiene centro de inversión, ¿qué letra le corresponde? ¿Gerade o ungerade? U. Entonces, ese es un enlace tipo sigma U. Y entonces ya quedó diferente el otro, ¿verdad? Ya tenemos sigma G y sigma U. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, muy bien. Bueno, ya vamos a concluir la clase.